Escritura dice que la tristeza por lo que había sucedido y la incertidumbre por el futuro estaba llenando sus corazones. De hecho, por eso vuelven a la pesca. Estaban llenos de tristeza. Pero la Biblia dice que el Señor Jesús resucitó y se le apareció a María Magdalena. Y María Magdalena salió corriendo por orden del mismo Señor a decirle a sus discípulos que Él había resucitado. Pero los 11, porque ya Judas había muerto, los 11, a ellos les costaba trabajo creer que Jesús había resucitado. Y escúcheme, era tal la aflicción en sus corazones que ellos no podían recordar las palabras del Señor. Ya el maestro les había dicho que Él iba a morir en la cruz y que al tercer día Él iba a resucitar, pero ellos no recordaban eso. La aflicción, la tristeza opacaba las promesas del Señor en sus corazones. Pero independiente del estado de ellos, ciertamente Cristo resucitó. La muerte fue derrotada por el Señor y el Hades o el infierno no pudieron retener a Jesucristo, porque todo es posible para Dios. El tema de esta mañana se llama Jesús tiene poder sobre todas las cosas. Cuando estamos en un tiempo de paz, en un tiempo de bendición, la billetera está gordita, etcétera, no es para nosotros difícil tener esto presente. Jesús tiene poder sobre todas las cosas. Pero cuando llega la crisis, cuando somos probados, cuando llega la prueba de la fe, allí pareciera que se nos olvida esto y permitimos que la ansiedad y el afán y la preocupación gobiernen el corazón. Pero independiente de cómo se sienta mi corazón, independiente de mi estado emocional, el Señor Jesús tiene poder sobre todas las cosas. Así que quiero compartirle unos 4 punticos. En el Evangelio de Lucas, capítulo 24, vamos a ubicarnos en Lucas 24, el Señor Jesús ha resucitado. Y mientras el Señor estuvo en la tierra, nos dice la Escritura, 40 días, después de que Él resucitó, Él no ascendió inmediatamente al cielo. Él estuvo 40 días sobre la tierra. Básicamente estuvo para darles testimonio de su resurrección a los discípulos y para enseñarles ciertas cosas respecto al reino. Vamos a leer por favor Lucas capítulo 24, versículo 13 al 15. Yo a ese primer punto le puse Jesús camina con sus discípulos. Jesús camina con sus discípulos. ¿Cuántos son discípulos de Jesús? Es muy importante esto. Y yo sé que esa frase pareciera ser básica, elemental. De pronto podemos decir nosotros, lógico, pastor. Pero cuando llega la dificultad parece que el ABC se nos olvida. Entonces, vamos por favor a Lucas 24, versículo 13 al 15, vamos a leer. Lucas 24, 13. ¿Están conmigo, hermanos? Dice así: y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. A mí me encantó esa frase. Caminaba con ellos. Eran 2 discípulos. No vamos a leer todo el capítulo ni los pasajes paralelos por cuestión del tiempo. Pero estos 2 discípulos no pertenecían al grupo de los 12 iniciales. Uno de ellos se llamaba Cleofas. Él no formaba parte de esos 12, tampoco el que iba con él. Pero eran discípulos del Señor, habían creído en el Mesías, se identificaban con aquel grupo que estaban haciendo. Y habían creído de tal manera en el Mesías que ellos estaban desanimados y tristes porque ellos habían considerado que Jesús era el libertador. Pero al ver la manera en que murió, todas sus esperanzas se vinieron al suelo. Ellos se sentían decepcionados y por eso más adelante ellos le dicen al extranjero que iba con ellos, porque ellos no sabían que era Jesús. Ellos le dicen: nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel.
Cuando ellos veían los milagros y aquellas señales poderosas, ellos concluían: este es el Mesías, este es el libertador prometido. Pero para la mentalidad judía, ellos estaban preparados para ver al Mesías venir con la hueste angelical, con todo poder y gloria. Él venía a destruir los reinos de la tierra, aquellos que se habían rebelado contra el Señor. Pero cuando ellos lo ven venir, imagínate, viene en un asno, ¿verdad? Y el Señor no se defiende de nadie en el momento del padecimiento. Lo escupen, lo abofetean, lo humillan, y el Señor como cordero fue llevado al matadero. No hizo nada. Pero resulta que ellos estaban ignorando el proceso, cosa muy importante. Ellos ignoraban el proceso, no sabían que era necesario que primero Cristo padeciera, tenía que dar su vida en la cruz y resucitar. Como ellos esperaban un gran caudillo, un gran líder, entonces la vida de él y su muerte no se ajustaba a su manera de pensar. Así que para lo que para Dios era una gran victoria, para ellos era un gran fracaso. Mire cómo muchas veces vemos las cosas tan diferentes a como Dios las ve. Y estaban tristes y acongojados. Ellos se sentían decepcionados de su líder. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo es posible? Hermanos, algunas veces nos cuesta trabajo creer las promesas de Dios porque Él lo hace de maneras extrañas. ¿Me hago entender? Algunas veces nos cuesta trabajo concluir: ay, Dios lo había dicho, el Señor me había hablado, porque usa unas formas que no esperamos. A veces los métodos de Dios no se ajustan a nuestra manera de pensar, pero ciertamente Dios siempre hará su voluntad. Él cumplirá siempre su palabra, que tal vez lo hará en las circunstancias que menos esperas, que tal vez usará a la persona que menos esperas, que tal vez será en el tiempo que menos esperas, pero Dios es fiel y Él cumple su palabra. Ellos entonces se sentían tristes, y anoche que leía los textos también yo reflexionaba en una serie de cosas. Yo saqué un momento anoche cuando estaba leyendo los textos para orar, porque me ministraba esas verdades. ¿Cuántas veces Cristo estaba con ellos? Ya había resucitado, pero ellos estaban tristes. ¿Cuántas veces Jesucristo ya arregló el problema y seguimos tristes? ¿Cuántas veces el Señor ya tomó el asunto en sus manos y permitimos que la decepción inunde nuestro corazón? Y Él ya está a cargo del problema. Es más, le digo esta mañana, Él ya está a cargo de su problema. Y le digo algo más: antes de que el problema apareciera, ya la solución estaba en las manos de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque la Biblia dice en la primera carta de Pedro que el Cordero de Dios ya estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Es decir, antes de que Adán y Eva pecaran, el Cordero ya estaba dispuesto. Antes de que su problema llegara, ya en las manos de Jesucristo estaba la solución. Sin embargo, como seres humanos, ellos estaban tristes y acongojados. Pero la palabra nos dice que Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. A mí me parece eso muy hermoso, porque el Señor no los desechó por sus dudas. Al contrario, con amor y con paciencia viene a enseñarles, viene a fortalecer su fe. Entonces concluimos algo: Dios no se olvida de sus promesas, aunque el hombre dude de ellas. Dios no desecha sus planes, aunque el hombre piense que ya no es posible. Por eso, en los momentos más difíciles de su vida, aunque usted pueda pensar que Dios lo ha dejado solo o que Dios la ha dejado sola, recuerde que Jesús está caminando a su lado. Pastor, pero es que no siento nada. Es que esto aquí no se trata de sentir. Gloria a Dios cuando lo sentimos, porque es maravilloso. A veces cuando yo estoy ministrando yo siento la unción, pero otras veces no. Pero siéntala o no, yo sé que Él está fluyendo, porque nosotros no andamos por vista, sino por fe.
Entonces tal vez las circunstancias me hablen y me digan, se va a poner peor esto. Tal vez los miembros de la familia digan, uy, esto se acabó. Tal vez escuchemos voces negativas, pero independiente de lo que digan, una cosa es verdad: Jesús camina contigo. No importa cuál sea la situación, Jesús camina a tu lado. En segundo lugar, vamos a ver cómo Jesús atiende al corazón confundido y desanimado. ¿Ha estado a veces usted confundido? Que usted no sabe qué hacer y es hijo de Dios y no tiene clara la dirección, no sabe qué paso dar. Es más, tiene temor en su corazón, temor de Dios, de no hacer algo mal. Eso se llama confusión. Cuando a veces en nuestro corazón se levanta la voz de los sentimientos, la voz de las emociones y viene la voz del Espíritu, pero no logramos discernir bien qué hacer. Eso se llama confusión. Pero Jesús atiende al corazón confundido y desanimado, porque Él conoce la naturaleza del hombre. Lucas capítulo 24 nos dice el versículo 16 al 18. Vamos a leer el verso 16. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Maravilloso, ¿no? Verso 17. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Eso era notorio. El rostro de ellos estaba triste. Es que, hermano, nosotros no podemos hablar independiente de nuestra condición emocional, ¿no? ¿Cómo le vamos a preguntar, ¿cómo estás? Y cómo decir, bien, bendecido para la gloria de Dios. Eso no sale, ¿cierto? Eso no sale. Entonces ellos iban camino a la aldea, iban hablando, pero iban así cabizbajo. No, imagínate, y lo seguimos 3 años y medio, y todas esas cosas, y ahora murió y de esa manera tan vergonzosa, pero ¿qué va a hacer? ¿Y ahora para dónde vamos a ir? Y ellos iban tristes, desanimados, y qué vergüenza con esos miles que estaban en Jerusalén, y quién sabe qué otras cosas decían. Ellos iban tristes. Versículo 18. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, mire, ahí está para el nombre del niño, si de pronto considera usted. No, pero la verdad es que estos nombres con el apellido latino no salen, ¿no? Cleofas Ramírez, no, eso no. Bueno, en fin, mejor sigamos leyendo. Respondiendo a uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, mire lo que este hombre le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Él está sorprendido, pero por favor, ¿tú no estás enterado de lo que ha ocurrido? O sea, ¿tú dónde vives, no? ¿Dónde estás? ¿Cómo así? Todo lo que ha ocurrido en Jerusalén y tú no estás enterado de esto. ¿Qué es lo que yo quiero destacar aquí? El Señor se acerca y les pregunta la razón de su tristeza y las cosas que han acontecido en esos días. ¿Y qué cosas son esas? ¿Y ustedes por qué están tristes? Y yo quiero destacar algo aquí. Y es que vemos cuán importante es para Jesús darle un espacio a los suyos para que se expresen con libertad. Él con amor y paciencia los escuchó, porque ellos dijeron un poco de cosas. Nosotros generalmente somos malos para escuchar. Es más, a veces la gente nos va a hablar y nosotros no los dejamos hablar. Vean, sí, hágale pues. No, le va a preguntar, ¿qué? Porque nosotros somos así. Nos cuesta escuchar. O el esposo le dice a la esposa, bueno, hable rapidito pues. Claro que a mí a veces en la consejería me toca encauzía, porque vamos a tratar un tema y entonces el hermano o la hermana, el problema que yo tengo es con un tío. Él tiene una esposa, ella es prima hermana de músico, y entonces, él también tiene 2 sobrinos, ellos viven allá, y no, venga, volvamos al punto inicial. ¿Qué es lo que pasa contigo? Santo Dios. Vuelvo aquí, hermanos. Pero me parece tan valioso que Jesús les dice, ¿por qué están tristes? Él lo sabe.
¿Y qué es lo que ha sucedido? También lo sabe, pero Él con amor y paciencia los escucha. Es decir, lo que ellos tienen que decir para Él tiene valor. Y el simple hecho de poder hablar con Jesús ya nos libera de las cargas del corazón. A veces hay personas que les cuesta trabajo hablarle al maestro de esa manera. Perdóneme, hay personas tan religiosas, claro que eso es en otras iglesias, hermano, que cuando van a hablar con el Señor, eso es como 20 minutos de cantidad de palabras religiosas. Oh Rey de toda gloria, todopoderoso, que vive en el tercer cielo, rodeado de serafines y querubines, a ti, Señor. Y Él no quiere eso. Y yo les he compartido mi experiencia cuando a veces quiero hablar con Él, pero no quiero hacerlo de esa manera. Entonces yo me vengo y en ese rincón acomodo 2 sillas allá y le digo: ahí está la suya, aquí está la mía. Quiero abrirte mi corazón y contarte lo que me entristece. Ay, no, pastor, no, qué pena con el Señor. No, es que eso es lo que Él hizo con ellos. No, pero al Señor, ¿qué le interesa que yo le hable de esa pequeñez? Es tu vida y tu vida es valiosa para Él. Así que Él los escuchó. Ellos con sinceridad abrieron su corazón. Tal vez para algunas personas lo que a ti te entristece no sea importante, pero para Él sí. Para Él son valiosas todas las cosas de sus hijos. El Señor tiene tiempo para ti. Y para Él es importante escucharte. Amado, saque su tiempo para hablar con Él. No va a terminar igual, pues todo el que va a la presencia de Dios será renovado y transformado. No saldrá igual. Por eso, cuando María se dio cuenta que llegó Jesús, ella fue y se sentó a los pies del Maestro a escuchar su palabra. Y Jesús dijo: María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Si hay un tiempo que tú puedes invertir bien, es el tiempo que sacas para hablar con Dios. Amados hermanos, ¿cuántas horas le dedicamos a un partido? Y si hay 3 en la tarde, hay gente que se ve los 3. Yo también veo fútbol de vez en cuando. A lo que más sabe Daniel que yo de eso. A él le gusta el fútbol. ¿Cuántas veces podemos tranquilamente, amados, sentarnos a ver una película, 2? O dedicarle tiempo al hobby. Por ejemplo, si su hobby es cuidar los bonsáis, entonces usted tiene 5, 7, 9 bonsáis en la casa y comienza a cortar esas hojitas, por Dios. Pero es su pasión. Y él dice: vea, mire el tronquito, tiene 7 años, mírelo, del tronquito. Mire, ya dio un naranjito. Tan hermoso mi bonsai. Y les gusta su bonsai. Para otros tal vez su hobby es el perrito. Y lo sacan a las 7, a mediodía, a las 8 de la noche. Hay quien lo saca a las 12 cuando ya no hay gente. Y yo digo: uy, qué abnegación. Ojalá y como cuidamos el bonsái, como cuidamos el perrito, cuidáramos nuestra relación con Dios. Y le aseguro que los resultados serán mucho más grandes, porque la Biblia dice que Él galardona a los que le buscan y que Él premia en público a los que en secreto están en su presencia. ¿Qué podemos hacer? Aquí está escrito. Saca tu tiempo para hablar con Él. Abre tu corazón. ¿Cuántas veces nos cargamos de problemas en la familia, en el hogar, en el trabajo, en tantas cosas, pero no sacamos el tiempo para hablar con Él y sacar del corazón todo lo que hay allí? El Señor quiere escucharte. El Señor quiere escucharte. Y hay personas aquí que el Señor está llamando a la intimidad y les quiere revelar cosas nuevas. Y ahí en la intimidad Él te va a revelar la solución. En tercer lugar, vamos a ver que la presencia de Dios transforma nuestra situación.
Pastor, ¿por qué será que no cambia la situación en mi casa? Trae la presencia de Dios a casa. Pastor, ¿por qué será que en mi vida laboral, en mi vida secular no se abren puertas? No. Trae la presencia de Dios a tu vida laboral. Pastor, ¿por qué será que en el servicio yo no siento que no fluye el Señor? Trae la presencia de Dios al servicio. Leamos por favor Lucas capítulo 24, versículo 28 al 31. Lucas 24, versículo 28. ¿Están conmigo, hermanos? Llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más lejos. ¿Está leyendo conmigo? Llegaron a la aldea donde iban, pero él hizo como que iba más lejos. El Señor Jesús se las trae. Él sabe cómo hace las cosas. Él hizo como que iba más lejos. Dice el verso 29, leamos y ahora le comparto. Verso 29. Mas ellos le obligaron a quedarse. Antes de continuar, yo quiero decirle una cosa. Obliga a Jesús a quedarse en tu casa. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció, aquí viene algo maravilloso. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Está en la cena del Señor, hay gente que se pierde la bendición de la cena. Verso 31. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Dios, me voy. ¿Y saben por qué? Donde se quede ahí lo agarran y no lo sueltan. Y él tenía otras cosas que hacer. ¿Recuerdan que cuando María Magdalena lo vio, lo agarró y le dijo: maestro? Y él le dijo: María, suéltame, suéltame, que no he subido al Padre. Ellos lo agarran porque eran discípulos que estaban enamorados de Jesús. Yo oro y le pido a Dios para que entre nosotros levante una iglesia enamorada de Jesucristo. Enamorada de Cristo, enamorada de Jesucristo. Que sea el Señor la razón de nuestra vida. Que nos guarde Dios de la religión, que nos guarde Dios de la rutina. La vida sin Cristo no es vida. Él es el dador de la vida. Vemos entonces que el Señor, después de escucharlos, por qué estaban tristes, y de escuchar las cosas que habían acontecido, dice la Escritura que Él comenzó a enseñarles la palabra y empezó a decirles que era necesario que todo eso se cumpliese en Él. Era necesario el padecimiento, era necesario ser azotado, era necesaria la corona de espinas, era necesario ir a la cruz y morir de esa manera. Todo eso era necesario y el Señor usó la palabra para enseñarles, y entonces su corazón empezó a levantarse, porque la palabra de Dios nos fortalece y anima. Y empezó a nutrir el corazón de ellos, y entonces la fe y la esperanza de ellos comenzó a renovarse, comenzó a levantarse. Cuando llegaron a la aldea hasta donde iban, el Señor hizo como que iba más lejos. Así que yo fui a mirar las palabras griegas usadas allí, y lo que eso traduce es que Él dio la impresión de seguir adelante. Él actuó como si estuviera continuando su camino, pero en realidad Él estaba esperando que ellos lo invitaran a quedarse. La pregunta es, ¿por qué lo hizo así? Si Él es el Señor. Él pudo haberles dicho: bueno, muchachos, me voy a quedar con ustedes. ¿A dónde es? Él es el Señor, Dios dueño de todas las cosas. Imagínate que cuando tuvo la cena en el aposento alto, le dijo a sus discípulos: vea, vayan allí a la tercera con quinta y ahí van a encontrar un burro y me lo van a traer, y si el dueño sale a decirles por qué se lo llevan, dígales que el Señor lo necesita y que luego ustedes lo van a devolver. Y verdad, ellos hicieron todo. Él tiene la soberanía, Él tiene el señorío, el dueño de todas las cosas. Él pudo haberles dicho: bueno, listo, muchachos, llegamos, está como oscuro, me quedo con ustedes aquí esta noche. No. Ellos dijeron: llegamos, y Él hizo como que seguía de lejos y los miró, y Él siguió caminando.
Él quería que ellos lo obligaran a quedarse. Él estaba probando su corazón respecto a su presencia. Yo quiero decirle que nosotros somos probados así. Sentimos que el corazón está frío, sabemos que nuestra vida está cayendo en rutina religiosa, nos estamos enfriando, estamos siendo probados. El Señor está esperando que usted y yo reaccionemos, que tomemos la decisión de empezar a buscarlo de nuevo, pero permitimos muchas veces que la ola del mundo nos arrope, que el corazón se nos enfríe y venimos a la iglesia y ya no pasa nada. No procuramos su presencia, el corazón está frío y empezamos a perder el discernimiento. Lo que antes era malo para nosotros ya no es tan malo. Pues ¿qué tiene de malo un bailecito? Yo no voy a tomar eso sí porque es pecado. Y así nos vamos poco a poco enfriando, apartando. Entonces él hizo como que seguía adelante. Pero entonces dice la escritura que ellos le obligaron a quedarse. Y ahí nos está hablando de la importancia de procurar con insistencia su presencia, de perseverar para traer su gloria a nuestra vida y a nuestra casa. Si en la casa tú eres el único cristiano, es tiempo de clamar a Dios para traer la presencia de Dios a tu casa. Cuando Jesucristo llega a una casa, cosas maravillosas comienzan a ocurrir. Usted puede decir, pastor, pero es que yo soy el único, yo soy solo. Y me buscan para matarme. No, mentiras. Señor, yo estoy solo. Yo estoy solo, ¿cómo hago? No, tú no estás solo, Él está contigo. Y si tú estás con Cristo, tú vas a vencer. El Todopoderoso está contigo. Así que levántate a clamar. Que voy a empezar a orar por mi familia, voy a empezar a orar por mi casa. Las puertas se van a abrir, Dios va a comenzar a hacer cosas, mi matrimonio va a cambiar, mis hijos van a cambiar. La mano de Dios, la presencia de Dios va a venir sobre mi hogar y voy a ver la bendición del Señor. Ellos le obligaron a quedarse. Y eso nos habla de la importancia de clamar a Dios. Hermanos, y aquí vemos una figura de la intimidad. Porque resulta que la Biblia nos dice que durante la cena Jesús tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Esta figura es muy importante porque en la mentalidad judía la cena es un tiempo de intimidad. Es un tiempo de intimidad familiar. Es un tiempo muy importante, muy especial. Y en ese tiempo de intimidad, Dios les abrió los ojos y ellos lo reconocieron. Escúcheme. Lo que antes no podían ver, ahora pudieron verlo. Lo que antes no podían comprender, ahora lo podían entender. Cuando tú vas a la intimidad con el Señor, Él rompe el velo que el diablo ha estado poniendo y tú puedes ver claramente lo que Él está haciendo. Así tal vez la mente no entienda. Cuando tú vas a la intimidad con el Señor, Él vendrá y te dará sabiduría para comprender lo que está pasando y te dará la dirección para caminar en su perfecta voluntad. Y cuando tú caminas en la perfecta voluntad de Dios, todas las bendiciones te seguirán, todo el respaldo de Dios te seguirá, las cosas se facilitarán, porque Él va adelante. Es tiempo de fortalecer la intimidad con Dios. Hoy Dios te está llamando, iglesia. Hoy Dios te está hablando, hermano, hermana, es tiempo de fortalecer la intimidad con Dios. ¿Y sabes por qué? Porque Dios quiere hacer cosas en tu vida y quiere hacer cosas en tu casa, en tu familia, en tus hijos. Dios quiere actuar. Pastor, pero es que usted no sabe los problemas que hay en mi casa. O yo, uy, eso es tan duro, pastor. Vea, Hulk, el hombre verde, le quedan en los tobillos los problemas que hay en mi casa. Usted viera, eso es terrible. Cuando ella se transforma, pastor. Y él también cuando se transforma.
Es que pastor, mejor dicho, eso está es que se acaba. No hay nada imposible para Dios. Y Él hoy nos hace reflexionar en algo, y es que lo que ha muerto, Cristo lo puede resucitar. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria. Y aquí entramos, amados, al cuarto punto, que es el punto maravilloso del sermón de hoy. Me encanta esta parte. Jesús resucitó, venciendo la muerte y el infierno. Jesucristo resucitó. La muerte y el infierno no lo pudieron retener. Vamos a leer, por favor, Lucas capítulo 24, versículo 33 al 35. Lucas 24, versículo 33. ¿Están conmigo, amados? Por favor, leamos con suma atención esta parte. Lucas 24, 33. Y levantándose en la misma hora, ¿se acuerda que Jesús desapareció de ellos? Pero ellos entendieron que era Él. Verso 33. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Por cuestión de tiempo no leemos, pero quiero decirle que los otros evangelios nos dicen que estaban tristes y llorando. Los 11 estaban tristes y llorando. Y ellos llegaron, versículo 34, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Pero ¿sabe qué nos dice la Escritura? Que ellos no creían. Cuando María Magdalena vio al Cristo resucitado, fue y les contó, y ellos no creían. Cuando Simón lo vio, tampoco les creían. Cuando llegaron ellos, tampoco les creían. Las otras mujeres también vieron a Jesús resucitado, tampoco les creían. Estamos hablando de los que caminaban con Él, de los que habían visto resucitar al hijo de la viuda de Naín de parte de Jesús, los que habían visto a Cristo resucitando a Lázaro, los que habían visto los milagros, los que habían escuchado de su boca decir: al tercer día resucitaré. Ellos no creían. Tremendos discípulos, hermano. Como nosotros, ¿cierto? ¿Cuántas veces Dios te ha dicho: te voy a bendecir este año? Y uno: vea, ya estamos en abril y nada. Y entramos en una crisis y entramos, amado hermano, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Y lo que Dios ha dicho ciertamente lo cumplirá, porque Él no miente. A usted le puede fallar un hombre, una institución terrenal, pero Jesucristo cumple su palabra, porque Él es fiel y verdadero. Él cumple su palabra. Él es el fiel, Él es el verdadero, Él es fiel. Y aquí, como resultado de esta experiencia del Señor Jesucristo resucitado, vemos un gran cambio en la actitud de estos discípulos. Ellos venían decepcionados y tristes, pero como resultado de ese encuentro con el Señor Jesucristo, hubo un profundo cambio en ellos, y es más, hubo acción. Una crisis emocional, un tiempo de incredulidad, de desfallecimiento espiritual, trae inactividad sobre la persona. Y hay personas que han sido activas para el Señor, para seguir la dirección del Señor, pero han caído bajo eso y están así inactivos, quietos. Pero como resultado de esa experiencia con Dios, en ellos hubo un profundo cambio. Y ese cambio produjo acción, tanto que la Biblia nos dice que ellos, levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén. La pregunta es: ¿qué hora era? La cena era en la noche. Ellos llegaron a la aldea y de hecho observen que ellos no continuaron porque ya estaba oscuro. Así que se sentaron a la cena,
no sé, hablemos de las 7, las 8 de la noche, tomaron la cena, tuvieron la experiencia y dijeron, no nos podemos quedar aquí. Ellos no esperaron hasta la mañana, sino que viajaron a esa hora de la noche nuevamente a Jerusalén para contarle a los demás discípulos que Jesucristo había resucitado. Hay un resultado maravilloso cuando tú buscas a Dios, y es que tú avanzas hacia el plan que Él ha diseñado para ti. Ellos se levantaron. Ellos dijeron, tenemos que ir a contar esta verdad, tenemos que llevar esta información. No les importó la hora. Ellos fueron a llevar esa palabra. Cuando llegaron allá, los 11 estaban tristes y llorando. Los discípulos llevaban 3 días de tristeza. La tristeza era tal que se habían olvidado de las promesas del Señor. Yo no sé por qué tiempo usted esté pasando, y tal vez el enemigo ha aprovechado el tiempo de dificultad para traer aflicción y tristeza, y entonces como que las promesas de Dios se te olvidan. Y llegamos entonces a preguntarnos, ¿será que Dios sí me oye? ¿Será que Dios está conmigo? ¿Será que lo que Él dijo lo cumplirá? ¿O será que a mí me pareció escucharlo? ¿Será que esa promesa que leí en la Biblia será para otros, para los fieles, para los ungidos, para los que andan por allá en el tercer cielo, pero yo? ¿Será que Dios sí me va a responder? ¿Será que Dios sí me va a ayudar? Y empezamos a tener esas preguntas, y viene el enemigo y dice, no, Él no te oye. La familia se va a acabar, todo va a fracasar. Empiezan a venir esas voces, trayendo duda. Ellos estaban así 3 días, y ellos llegaron a contarles. Eso lo hicieron ellos, y como nos enseña la Escritura, no creían. A ellos les costaba trabajo creer. Pero la Biblia nos enseña que el Señor Jesucristo, y yo camino sobre los textos de la Escritura que nos revela que el Señor Jesús había descendido al corazón de la tierra, al centro de la tierra, 3 días y 3 noches. Porque como la señal del profeta Jonás, que estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así el Señor Jesucristo descendió al corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y el sábado en la tarde el Señor Jesucristo resucitó. A las 3 de la tarde del día sábado era el cambio sacerdotal. Ya no regiría el sacerdocio levítico, sino el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Cristo resucitó, por eso ahora nosotros somos sacerdotes para Dios. Y Él resucitó, sábado en la tarde, Cristo resucitó. Sin embargo, ellos seguían tristes y llorando. ¿Sabe cuál es uno de los problemas de la tristeza y la aflicción? Que nos impide ver lo que Dios está haciendo. El diablo y sus legiones, cuando Jesucristo el Señor murió, pensaron que habían obtenido la victoria. Pensaron que habían derrotado a Jesús. Ellos estaban felices porque había muerto el que los estaba echando fuera. Había muerto el que estaba rompiendo las cadenas de la aflicción, el que estaba desterrándolos de Galilea y de Israel. Él murió y estaban felices porque ahora volvían al dominio de sus territorios y de las personas. Pero al tercer día, dice la Escritura, por el poder del Padre, por el poder del Espíritu Santo, en aquel sepulcro que estaba sellado con una gran piedra, que tenía una guardia romana afuera, sobre ese sepulcro vino la gloria de Dios. Allí estaba el cuerpo de Jesús. Y vino la gloria de Dios, la vida de Cristo vino y Él resucitó. Él resucitó. Sin embargo, los discípulos seguían llorando y tristes. El diablo pensó que había triunfado, pero Jesucristo logró la victoria más grande, porque ciertamente Él y máximo sus 70 andaban por Israel echando fuera demonios, pero hoy día andamos miles por la tierra echando fuera demonios en el nombre de Jesús, sanando a los enfermos, liberando, restaurando al caído, llevando a los pies de Jesucristo al mundo. Nunca la tierra había vivido los niveles de unción que hoy vive. El evangelio de Jesucristo está penetrando lugares que nunca nosotros habíamos imaginado. Allá está llegando la gloria de Dios. Lo que para el diablo era una gran victoria, luego se convierte en una victoria para Dios, en una gran victoria para Jesucristo.
Ellos estaban tristes y llorando, decepcionados. Tal vez usted en algún momento pueda sentirse triste y pueda sentirse decepcionado y pueda llorar. Yo me los imagino a ellos limpiando las redes, porque como estaban pescando, pero no sacaban sino basura, porque uno sin Cristo no le va bien. Entonces se ponían a limpiar las redes. Y yo me imagino que mientras limpiaban las redes, lágrimas salían de sus ojos. La Biblia dice que lloraban. Y lloraban decepcionados por todo ese tiempo. Pero Dios transformó todas las cosas. Y Dios va a transformar tu condición. Si ha habido un tiempo de tristeza, de luto, de aflicción, de vacío, de soledad, el Cristo de la gloria viene a transformar todas las cosas. Él hará cosas nuevas y cosas mejores. A Él sea la gloria. Hermanos, escúcheme. La resurrección de Jesucristo es columna de nuestra fe. Tanto es que Pablo dijo, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe y somos dignos de lástima. Pero Cristo resucitó. Hoy día y en el mundo se siguen multiplicando millones y millones de seguidores de Confucio. Y están confundidos. De Buda y de otros más. Movimientos religiosos y líderes religiosos. Y millones los siguen. Y peregrinan por millones a esos sepulcros para ver sus restos. Y si ha logrado quedar por allí algún huesito, se convierte en una adoración a ese resto de su cuerpo. En contraste, cuando vamos al sepulcro de Jesucristo no hay nada. No hay nada, porque el Cristo de la gloria resucitó. ¿Sabe qué nos dice la Escritura? Que me encantó esa frase. Cuando fueron las mujeres al sepulcro, porque han visto ustedes una imagen en la que la piedra está removida y Jesús está saliendo. Eso no es cierto. Los evangelios nos dicen, lo que pasa es que está bonita en relación con la resurrección y yo entiendo que la verdad esencial es esa, pero eso no es cierto. Porque la Escritura dice que el primer día de la semana, el domingo en la mañana, del cielo descendió un ángel que resplandecía. Hubo un gran terremoto, él removió la piedra, él resplandecía y le dijo a las mujeres, mirad, él ha resucitado. Él no abrió la puerta para que Jesús saliera, él ya había salido. ¿Y sabe por qué? Porque el cuerpo glorificado y resucitado de Cristo no necesita que le abra la puerta, él pasa los muros. Por eso cuando los discípulos estaban reunidos después de que el maestro se le apareció a María Magdalena, a las mujeres, a Simón y a otros discípulos, a estos dos se les apareció a los 11, él dijo, ya no más, ¿hasta cuándo van a dudar? Tocó ir en persona. Maravilloso el Señor. Y entró, dice la Biblia, que todo estaba cerrado. Y el Señor apareció en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Y ellos dijeron, un espíritu, un espíritu. Y dijo, no, un espíritu no tiene manos ni cuerpo, mirad, palpad. Y le dijo, Tomás, venga un momentico. Y Tomás se acercó, dijo, mira mi costado, mira mis manos. Ay, Señor mío. Dijo Tomás, creyó. Le dijo, Tomás, porque me viste, creíste. Bienaventurados los que no viendo creyeron. ¿Y sabe qué más hizo Jesús? Le dijo, yo no soy espíritu, es más, por favor tráigame un pedazo de pescado asado. Solo leen ustedes en los evangelios y yo dije, wow, le gusta el pescado asado. Y cuando se lo sirvieron dijo, un poco de miel. Y comió delante de ellos. Y cuando nosotros resucitemos o seamos levantados, tendremos un cuerpo similar al de Jesucristo, porque la Biblia dice, le veremos tal como Él es y seremos como Él. Entonces en ese cuerpo glorificado usted va a atravesar muros. El cuerpo glorificado no va a estar sujeto a la gravedad, ni al tiempo. No se va a engordar. Santo. Será un cuerpo similar al de Cristo. Cristo resucitó.
Jesucristo el Señor al tercer día resucitó y está sentado a la diestra del Padre Celestial. Y prepárate, iglesia, porque nosotros estamos en los postreros tiempos. Jesucristo el Señor es fiel y cumple su palabra. Toda la palabra y todas las promesas acerca de su primera venida se cumplieron. Todas las palabras y todas las promesas acerca de su muerte y resurrección se cumplieron. Y todas las palabras y todas las promesas respecto a la segunda venida de Cristo se cumplirán. Por eso dice la Biblia que el Señor mismo, Él mismo descenderá del cielo. Y con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, dice la Escritura, llamará a su iglesia. Los muertos en Cristo resucitarán. Y los que vivamos, si es la voluntad del Señor, seremos levantados, recibiremos un cuerpo glorificado, nos encontraremos con el Señor en el aire.